Sean cordialmente bienvenidos a una nueva entrevista Cabecon. En el marco de la revisión de experiencias internacionales en materia de servicios básicos, hoy vamos a conversar sobre el caso de Perú, cómo Perú recuperó su sistema eléctrico. Nos acompaña el ingeniero Óscar Castro, presidente de Cabecon, y uno de sus directores, el ingeniero Óscar Montenegro. Para hablar de este tema tenemos como invitado al ingeniero José María de Viana, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello, fue ingeniero de planificación de cuencas del antiguo Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, y en el año 81 fue director de planificación de recursos hidráulicos de ese ministerio. Fue director general del Acueducto Metropolitano de Caracas y ha sido ingeniero consultor dedicado a desarrollo de proyectos de ingeniería hidráulica y ambiental. En el 87 se desempeñó como experto hidrólogo de la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania, la GTZ, en el proyecto de fortalecimiento de la red hidrométrica de Venezuela. Fue coordinador del programa de liquidación de personal del Instituto Nacional de Obras Sanitarias y ha ocupado importantes posiciones en diversas empresas de servicios, tales como presidente de Hidrocapital, gerente general de Telefonía Pública de la CanTV, vicepresidente de Operaciones Comerciales de Movilnet, presidente de Movilnet, asesor de la presidencia de Digitel y, entre 2017 y 2020 fue vicepresidente de Desarrollo de la Universidad Metropolitana y actualmente es coordinador docente del programa de formación de gerentes de Industria del Agua del IESA. Bienvenido, ingeniero José María de Viana. Le damos la palabra al ingeniero Óscar Castro. Adelante, Óscar. Muy buenos días, ingeniero de Viana. Un placer tenerlo hoy por aquí en la entrevista Cabecon. Hoy estaremos conversando sobre temas del sector eléctrico y a los efectos. Me permito comentarle que el desafío que enfrentan los gobiernos en el mundo, y especialmente en Latinoamérica, es proveer servicios al ciudadano de manera sostenible y equitativa. Desde hace más de 2 años, la Cámara Venezolana de Empresas Consultoras viene trabajando en la identificación de los servicios críticos, aguas potables y servidas, desechos sólidos, electricidad y transporte. Para cada uno de ellos, sabemos que es necesario tomar en cuenta la viabilidad técnica, la regulatoria, la financiera, pero para garantizar la calidad del servicio en el tiempo, es requisito necesario contar con una operación y mantenimiento eficiente. En el caso de Latinoamérica, ¿qué país cuenta con servicios eficientes en el sector eléctrico? Muchas gracias a Cabecon por esta oportunidad. Hoy vamos a hablar del servicio eléctrico, y el servicio eléctrico es muy importante por lo que usted decía, y es que el servicio eléctrico es fundamental para que funcionen los otros servicios. Es fundamental para el servicio de agua y es fundamental para el servicio de telecomunicación. Y podemos decir que en Latinoamérica hay unos niveles de servicio mucho mejores que los nuestros en prácticamente todos los servicios. En el caso de la electricidad, no es la excepción, es un servicio de excelencia en la mayoría de los países. Hoy vamos a estudiar un caso particular, el caso del servicio eléctrico del Perú, y vamos a estudiar el caso de la industria eléctrica del Perú por una razón, porque en servicios públicos no hablamos de intenciones, sino de realidades, es decir, de cómo la calidad del servicio se expresa también en la eficiencia, en los precios. Entonces estamos frente al caso de un país que fue muy pobre, que tenían servicios de muy mala calidad y que evolucionó en la dirección que en este momento es uno de los servicios de excelencia a la hora de compararlos entre sí. Este estudio de casos, que es de la reforma de la industria eléctrica del Perú, hay que hablar de que la industria eléctrica se transformó de los años 80 en adelante prácticamente en los 70 mayores países del mundo, y esa reforma eléctrica tiene muchas cosas comunes. Estudiamos el caso de la industria eléctrica del Perú y de hecho nos referimos a un caso de estudio que fue publicado
en ProDaVinci como una iniciativa de la Asociación Venezolana de Ejecutivos con el IESA y ProDaVinci, que publicó varios casos exitosos. Ese caso está bien documentado y fue publicado en ProDaVinci, y la razón por qué escogimos Perú está aquí. Como yo dije al principio, en servicios públicos no hablamos de intenciones, sino de resultados. Y el tema es que Perú logra un objetivo importante, que es que sus tarifas eléctricas en un servicio de alta calidad, especialmente en los sectores industrial y comercial, son de las más bajas de otros países. Tan es así que, como ustedes pueden ver en la tabla que está presentándose, llega a ser, en el caso industrial, casi la mitad de las tarifas eléctricas que se cobran en Brasil. Y eso es un elemento fundamental para entender que uno de los elementos de propiciar la inversión internacional es que un insumo fundamental, como es la energía eléctrica, sea de muy bajo costo. Eso lo logró Perú. Vamos a tratar de estudiar cómo llegaron allí. Y la historia comienza con una cosa que ha pasado en otros países y que en el caso de nuestro país también ocurrió, que en algún momento un gobierno retrocede en la marcha a la modernidad y toma unas decisiones como reservar para el Estado todas las actividades de la industria eléctrica, crear un monopolio estatal único a nivel nacional y hacer de la tarifa eléctrica un elemento político. Es decir, la tarifa eléctrica es un costo comercial, es un costo de transacción y en consecuencia no puede ser manejada de forma política. En el caso del Perú hay un decreto histórico del 5 de septiembre del 72, en el año en que estaba la Junta de Militares en el poder, que todavía continúa en el poder hasta los 80, y que ese decreto tiene esas tres ideas fundamentales que se repiten. Hay que decir que esa es el germen de la destrucción de la industria eléctrica del Perú, que tenía dificultades, pero que tenía un sector privado vigoroso, por ejemplo, en la ciudad de Lima, y que ese proceso de centralización y de monopolio estatal generó enormes problemas. De hecho, en la historia de Perú, entre los años 72 y 90, hay un proceso de malas prácticas en el manejo de ese monopolio. Un monopolio es terrible, pero un monopolio estatal es aún peor. Cada gobierno de los que sucedieron al de Velasco hicieron de Electroperú, que era el monopolio estatal, su compañía al servicio de turno para financiarse y para tener clientelismo. Hubo construcción de enormes obras en condiciones de llave en mano, financiadas por otros países amigos, pero que sin licitación, sin consulta de precios, y por lo tanto obras que tuvieron sobreprecios importantes. Y además de eso, se congeló las tarifas como una forma de combatir la inflación. La inflación tiene raíces en políticas monetarias de otro tipo, pero los gobiernos de corto plazo miran las tarifas como un elemento para atacar la inflación. Entonces congelaron las tarifas, bajas tarifas que no representaban los costos hicieron que las inversiones se detuvieran, el servicio se deterioró de forma notable, y eso lleva a que luego de 18 años de ese decreto, cuando hay una enorme crisis económica en el Perú, esa crisis económica lleva a un candidato absolutamente imprevisto, que era un rector de la Universidad de La Molina, se convierte en candidato presidencial. Se piensa que tiene muy pocas posibilidades, pero la gente del Perú vota en contra de los partidos tradicionales y llega al poder un candidato especial que fue Fujimori. Fujimori consigue un servicio eléctrico que solamente le da servicio al 60% de la población. Quiere decir que las ciudades pequeñas
y todo el medio rural se mantiene sin electricidad, pero además es un servicio de muy mala calidad que se interrumpe permanentemente, que todas las personas tienen en Lima pequeñas plantas eléctricas para que durante las horas de corte de energía funcionen. El servicio es intermitente y además de eso tienen un proceso de sublevación interna, de subversión, que se alimenta, entre otras cosas, de la mala calidad de los servicios públicos y que genera saboteos en la red. Esa debilidad que tiene Electroperú como monopolio para dar un buen servicio genera descontento en la población. Eso alimenta un proceso de subversión armada que se llamó Sendero Luminoso, y Sendero Luminoso utiliza servicio eléctrico para poder sabotear el servicio. Entonces se junta la tormenta perfecta, llega Fujimori al poder y Fujimori, una de las tareas que pone es, mire, hay que dedicarnos a reformar la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo al principio Oscar, este servicio es un problema de gobernabilidad. Un país que no tiene buenos servicios de calidad no tiene paz ciudadana, tiene montones de elementos de descontexto, pero además de eso, es imposible que un país crezca económicamente con servicios de mala calidad. Entonces, efectivamente, la reforma de la industria eléctrica no es un tema ideológico, como se ha tratado de ver, mire, es una iniciativa neoliberal, sino que arranca de profundas necesidades políticas, de la necesidad de gobernar un país en paz y de la necesidad de que ese país tenga un desarrollo económico constante que está asociado con la inversión. Entonces hay tres elementos importantes. Es necesario para que un país sea gobernable que los servicios funcionen. El ciudadano normal aprecia al gobierno a través de los servicios. Él no entiende mucho de partidos y de ideologías, entiende si un gobierno es bueno, los servicios que yo recibo en mi casa son de calidad, especialmente los servicios de agua, electricidad y telecomunicación. Evidentemente que un servicio en muy malas condiciones tiene necesidad de una enorme cantidad de inversión. Los países pobres, en el caso concreto del Perú de los años 90, no solamente eran muy pobres, sino además tenía una deuda internacional importante y además tenía enorme desconfianza internacional en su calidad como ejecutor de inversiones, y entonces tiene necesariamente que atraer inversión internacional, tiene que buscar que inversionistas de todo el mundo inviertan en sus servicios para que funcionen mejor. Y por último, impulsar el desarrollo económico. Se consigue que los grandes centros de producción económica, en el caso de ellos minera, necesitan un servicio de calidad de energía eléctrica y que suplirlo independientemente con autoproducción era profundamente ineficaz. Bueno, entonces en Perú se analiza lo que ha pasado en el mundo. El país pionero en la reforma del sector eléctrico es Chile. Chile es el primer país del mundo en hacer la reforma de su servicio de energía eléctrica, y por lo tanto para cuando se decide en Perú hacerlo ya hay una experiencia previa. En el caso venezolano, que nos tocará hacer la reforma en los próximos años, tenemos varios países en los cuales ver cómo fue. Entonces, ¿de qué se trata la reforma eléctrica? Se trata de introducir en un servicio que es inicialmente monopólico, introducir elementos de competencia que permitan la participación del sector privado de una forma profunda y que esa competencia genere elementos de eficiencia significativos. Entonces hay un proceso de separación, en primer lugar vertical, es decir, generación, distribución y transmisión se separan como negocios independientes, y posteriormente también hay un proceso de separación horizontal. El de separación horizontal fundamentalmente es que la distribución se distribuye en varias empresas que también compiten y que pueden hacer benchmark. Es muy importante establecer que en el tema de distribución, justamente en la experiencia peruana, se identificó que hay unos tamaños de escala importantes que significan que empresas de distribución con menos de 6 millones de usuarios
tienen problemas de viabilidad económica. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, eso significa que hay que hacer una separación. En segundo lugar, hay que establecer un sistema de precios, cómo se cobra la generación, cómo se cobra la transmisión y cómo se cobra la distribución. Y finalmente, el establecimiento de un órgano independiente, autónomo, que no dependa del gobierno de turno, que tenga estabilidad y que sea el organismo rector de la política y que además permita efectivamente que ese juego entre distintos actores que son comercialmente adversarios en algunos momentos funcione con reglas transparentes. Bueno, lo interesante es cuál es la línea de tiempo, porque algunas personas piensan, bueno, pero entonces el primer día nosotros podemos comenzar el proceso de reforma privatizando. Pues no es así. El proceso es un proceso que tiene unos tiempos. De hecho, antes de que entre la inversión privada hay que hacer algunas tareas que son previas. Evidentemente, la primera tarea es definir un nuevo marco regulatorio. En el momento en que llega este proceso de reforma, hay unas leyes que están vigentes y que complican el problema. ¿Por qué? Bueno, porque si hay una ley que dice que el único actor es el Estado y es un monopolio estatal, pues esa ley hay que cambiarla. Y efectivamente, en el caso peruano, aquí están las leyes fundamentales que hicieron. Una ley de promoción de la inversión privada en empresas del Estado que le hicieron en septiembre del 91. La segunda, una ley de concesiones eléctricas que divide el monopolio de Electroperú y lo separa en 15 empresas generadoras, originalmente empresas del Estado. 2 empresas de transmisión, tenían una transmisión importante en el norte y otra en el sur, y 15 empresas de distribución. Eso lo hacen en noviembre del 92. Después hacen una ley antimonopolio y antioligopolio que limita un mismo inversor de inversiones dominantes en algún tramo de ese servicio, de tal manera que haya una competencia real entre diferentes actores. Y muy importante es que antes de la privatización se opera un ajuste en el sistema de precios de toda la cadena de valor. Es decir, que las empresas del Estado tienen ya un sistema de precios que se ajusta. Evidentemente que en el caso de los países latinoamericanos y en el caso de Perú no es una excepción, tienen que resolver el tema de que hay unos usuarios de bajo nivel de ingreso que tienen seguramente dificultades para pagar la tarifa. Por lo tanto, tienen algunos mecanismos compensatorios. Cada país lo ha hecho de manera distinta. En el caso colombiano han hecho 6 estratos y hay un subsidio cruzado entre usuarios. En el caso peruano hacen una cosa más sencilla, que es que los sectores que tienen residenciales, que tienen consumo muy bajo, se benefician de una tarifa especial que es pagada por un fondo que se alimenta de las tarifas de todos los demás. Pero cada país lo ha hecho distinto. Es muy interesante que en la arquitectura de las tarifas de servicios en Latinoamérica ese tema está presente. Pero es muy importante que no es la empresa privada la que hace el ajuste de precios. El ajuste de precios se hace primero, antes de que las empresas entren, porque si usted no lo hace antes, nadie va a estar interesado en asumir las dificultades políticas que tiene el cambio de tarifa. Y por último, en el caso de las empresas del Estado que estaban endeudadas, hay una transferencia de los pasivos al gobierno central, de tal manera que esas empresas que van a ser transferidas al capital, al sector privado, estén libres de pasivos importantes, porque si no, entonces es otro elemento que genera mucho ruido y dificultades para hacer. Bueno, se decide iniciar el proceso de transferencia. Ya las empresas que había comentado yo antes, tanto en generación como en transmisión, como en distribución eléctrica, son empresas del Estado, pero funcionan con régimen privado, es decir, son empresas por acciones y que tienen reglas de gobierno interno como si fueran una empresa privada. Se someten a la oferta al 60% de sus acciones, pero muy importante que todo no se hace al mismo tiempo. ¿Qué se hace primero? Los peruanos están muy conscientes de que hay que resolver el tema del mercado
y por lo tanto comienzan a transferir al sector privado aquellas empresas que tienen equilibrio económico. Por lo tanto, lo primero que hacen es distribuir dos empresas de distribución de Lima. Lima es el centro urbano más importante, es sin duda alguna la ciudad que más factura energía eléctrica y que está en condiciones de equilibrio. Una vez definido el tema de las tarifas, está en condiciones de equilibrio y por lo tanto se les ideó que esa ciudad que es tan grande la dividieron en dos grandes empresas. Esas dos grandes empresas que ya funcionaban como públicas se sacan a la oferta de acciones. La oferta de acciones es solamente por 60%. Y el racional detrás es muy claro, pues el Estado quiere permanecer con un 30% de las acciones, en primer lugar para estar en la junta directiva de esas compañías durante un tiempo, ejerciendo participación en el gobierno y el cumplimiento de los compromisos contractuales de esas empresas. Pero la segunda razón muy importante es que ese 30% de las acciones se vende en el tiempo mucho más tarde, cuando esas empresas valen mucho más, cuando esas empresas han conseguido valor de mercado importante. Ese 30% se recupera oportunamente de las distintas maneras que ellos definieron. En algunos casos se ponen al público, en otros casos en el mercado internacional, y un 10% se transfiere a los trabajadores. Los trabajadores de la empresa siempre están muy temerosos y una de las cosas que los ayuda a apoyar el proceso es que son partícipes en el capital y por lo tanto en los dividendos de esas empresas. Los contratos tienen obligación de inversión y cobertura, no solamente se transfiere el gobierno de la empresa, que pone el 60% usted tiene control operativo, sino tiene unas obligaciones de inversión y de cobertura. Y efectivamente consiguen un importante interés internacional y hay un consorcio que toma la distribución de Lima Norte y otro consorcio distinto que toma Lima Sur. Es interesante que en ambos casos participan consorcios chilenos en esa inversión. Es decir, hay un consorcio en que se atrae capital de empresas españolas, hay también empresas canadienses, y es muy interesante que en el caso peruano hay empresas chilenas que ya vienen del sector eléctrico, inclusive que están invirtiendo ya tan pronto como en el año 94. Pero quiero le pongamos atención a los tiempos. El gobierno de Fujimori comienza en el año 90. Hasta el año 94 no es posible sacar a la venta pública. ¿Por qué no es posible? Bueno, porque hay que resolver un montón de problemas previos. Entonces, cuando uno tiene prisa, tiene que hacer las cosas poco a poco y bien hechas para que no salgan mal. Sale muy bien la licitación de Lima y eso genera el entusiasmo para proceder a vender ahora generación. Usted puede decir, bueno, ¿y por qué hacen primero distribución y después generación? Bueno, porque si generación originalmente solamente le vendía a empresas de distribución del gobierno, eso le generaba ruido a los generadores. Para cuando se saca el año siguiente a oferta las empresas de generación, ya hay un capital privado muy importante en el mayor complejo urbano del Perú, y eso hace que cuando se saca a la licitación el 60% de las acciones de las empresas de generación, recuerdan que eran 15, pues entonces se comienzan a vender las empresas de generación que estaban más cercanas a Lima y por lo tanto había un mercado seguro. Pero quiero añadir otro elemento. En el caso de la generación, para no depender solamente de los distribuidores, se creó un elemento muy interesante en el caso peruano, y es que se le dio capacidad de comprar directamente energía como clientes no regulados a los clientes de mayor consumo. Eso quiere decir que grandes usuarios de más de 1 mega de potencia de consumo se consideraban usuarios libres y por lo tanto podían comprar directamente electricidad a los generadores. Eso hacía que los generadores tenían un mercado importante, no solamente en los distribuidores de electricidad, que son pocos y por lo tanto funcionan en algunas ocasiones, podrían funcionar como un cartel. En el caso de los primeros que estaban aquí, había solamente 2 operadores privados en distribución y 13
pero eran empresas del gobierno. Entonces se crea un mecanismo que hace que casi el 30% del consumo global de Perú, que estaba en manos de los grandes consumidores, que son grandes complejos industriales o grandes complejos comerciales, pudieran comprar directamente la corriente, y por eso crean un mercado adicional al de los distribuidores que hace muy atractivo el negocio. Para que tengan una idea, ese mercado en el Perú en este momento sigue siendo importante. Entre el 30 y el 40% de la facturación total de energía es de grandes usuarios. Esos grandes usuarios pueden comprarle a los distribuidores si tienen buenos precios, o pueden comprarle también a los generadores, pagando los peajes correspondientes de transmisión y distribución. Ese tope, por cierto, en el tiempo se reduce, y del mega se reduce a 250 vatios. Eso quiere decir que efectivamente, kilovatios. Eso quiere decir que efectivamente esa opción le dio buen resultado, y generó entonces desde el principio un incentivo importante a nuevos inversores en el sector de generación. Tenemos que hacer especial referencia al tema del gas, porque Perú es un país que tenía agotamiento de las fuentes convencionales de producción de petróleo. Y eso hacía que su parque, que originalmente era fundamentalmente hidroeléctrico, cuando empezó a migrar a ser un parque también térmico, que llega a ser hasta del 60-70% en la actualidad, debía buscar una fuente estable de suministro de ese combustible. Y por muchas razones el gas tenía enormes ventajas sobre otros tipos de combustible. Perú tiene unas reservas de gas importantes, pero están en la Amazonía, están detrás de la cordillera de los Andes, por lo tanto están muy lejos de los centros urbanos. Y eso a pesar de que había sido descubierto por la Shell temprano, por allá en los años 80, había estado en un limbo regulatorio, lo cual había hecho que las inversiones necesarias para que se incorporara el gas como un elemento importante de suministro de energía a Perú no estuviera. Y la referencia es muy importante porque la experiencia de Perú nos dice que la reforma eléctrica tiene que estar asociada con una reforma del sector de gas por dos razones. En primer lugar, porque el gas es el principal insumo de las plantas térmicas. Por muchas razones es preferible al fuel oil o al diésel, por su costo, porque puede ser transportado mucho más fácil. Pero la segunda razón importante es que los consumos más importantes domésticos que están asociados con los consumos reactivos, es decir, los consumos de cocina y de calentamiento de agua, que pueden ser en algunos casos hasta el 70% del consumo eléctrico del medio residencial, en una política energética correcta, tiene que tratar de que se utilicen vía gas. Y la razón es muy sencilla: si usted utiliza electricidad para esos usos, usted está perdiendo las eficiencias de conversión. Entonces, si usted utiliza directamente el gas, es una política energéticamente mucho más sana. Pero además de eso, usted permite que los hogares de menores ingresos puedan pagar una energía que es de menor precio para esos principales consumos. Y usted, el tema eléctrico, el subsidio eléctrico a los hogares de bajo ingreso, lo tiene resuelto. Entonces, el tema del gas era un tema asociado a dar un soporte estable y sostenible a la industria eléctrica. En segundo lugar, es para también alimentar las ciudades con gas directo a las casas y resolver un tema muy importante. Eso se hace en el caso del Perú. El mismo organismo de regulación eléctrica regula el sistema de gas, crea condiciones, y luego de varios intentos fallidos, recién en el año 2000, cuando se logra un convenio que permita la explotación de cáncer, que son los yacimientos de gas libre que están en la Amazonía del Perú, y eso se hace a través de un mecanismo interesante. Hay dos empresas, una se encarga de la explotación y otra del transporte, y después se fijan unos precios a boca de pozo y unos precios de peaje a través de las grandes tuberías, que son útiles para que después eso signifique
fundamentalmente la gasificación tanto del sistema térmico como el inicio de la gasificación masiva en las ciudades peruanas. Nada, lo interesante es que la transmisión es lo último que se hace y la razón es muy sencilla. La transmisión es un área no competitiva, está definido como un monopolio natural y por lo tanto tiene que haber condiciones de escala suficientes. Solamente logran transferir al sector privado en el momento en que la transmisión, el troncal de la transmisión norte-sur se completa. Y es interesante que en el momento que la compra, en el año 2002, compran una compañía colombiana que se ha dedicado al tema de transmisión eléctrica, pero también en los negocios de fibra y en otros negocios que están asociados con interconexión, lo han hecho exitosamente. Originalmente era una empresa del Estado, es una multilatina ahorita de capital mixto. Lo hacen en el año 2002, 12 años después del inicio de ese proceso de reforma. Por lo tanto, como ven, es un proceso que lleva tiempo. Bueno, ¿cuál es el balance? A partir del año 2002 no se hacen nuevas transferencias al sector privado. Ocurren dos tipos de problemas. Las empresas de transmisión demasiado pequeñas no llegan a tener suficiente equilibrio económico para ser atractivas. Pero en segundo lugar, hay un tema de política del Estado que desea mantener en propiedad del Estado a través de una empresa que funciona con códigos de empresas privadas, pero en propiedad del Estado, algunos activos de generación, muy especialmente los grandes activos hidroeléctricos, no se transfieren al sector privado, sino que se mantienen en manos de empresas públicas, y eso es un elemento interesante. El pago de ese 60% de las empresas que pudieron privatizar generaron 1.600 millones de dólares de forma inmediata. En la venta del 30% de ellas se realizó posteriormente, en algunos casos en el momento que esas empresas adquirieron un mejor valor. En el proceso de los últimos años ha habido inclusive transferencias a otras empresas, ha habido entrada, por ejemplo, de inversores chinos en el mercado de la electricidad peruano. Y las empresas públicas en este momento generan el 20-25% de la energía, sino toda la generación transfirió al sector privado, y casi el 56% de los clientes finales reciben electricidad de empresas públicas, pero que están en competencia con privadas, no en competencia directa, porque esto evidentemente sigue siendo un monopolio natural la distribución, pero sí desde el punto de vista de comparación. Y hay formas de comparar los costos de una empresa con otra, y por lo tanto las empresas privadas tienen que tener niveles de eficiencia económicamente aceptables. Bueno, ¿qué lecciones tenemos? Bueno, hay una serie de tareas importantes antes de hacer una reforma. Entre las más importantes está que el ajuste de precios no es un remedio que tiene que hacerlo el sector privado, tiene que hacerse previamente. En segundo lugar, el marco legal tiene que estar suficientemente claro para que usted abra una actividad monopólica estatal a la participación de las empresas privadas. Tiene que abrir ese régimen. Para atraer la inversión extranjera es un proceso competitivo. La inversión extranjera puede invertir en cualquier sitio. Para que invierta en su país, en lo que usted quiere, tiene que ser atractivo, y eso es un tema que requiere constancia. Es decir, varios gobiernos que se sucedieron en el Perú tuvieron que ir con la constancia a buscar capital extranjero. Requiere inteligencia, requiere tiempo. No hay que presuponer que el capital privado está loco por invertir en nuestros países. Hay muchas señales de riesgo que lo evitan. En el caso peruano es clarísimo. La distribución exige una escala que dificulta la gestión privada. Por lo tanto, cuando usted distribuye, genera las empresas originarias de distribución. No puede hacer empresas muy pequeñas. De hecho, las ciudades más pequeñas del Perú no tuvieron atractivo y finalmente quedaron en manos del Estado. Tiene que lograr combinar mercados más ricos con mercados pobres para que la mezcla sea atractiva, y posiblemente el tamaño de escala de la distribución sea del orden de los 6 millones de habitantes y no como se pensaba originalmente de 2 millones. La escala significa que usted tiene suficiente tamaño para que altos consumidores y bajos consumidores hagan una mezcla atractiva.
Y el clima político interno debe ser favorable y debe fomentarse. En algún momento la transferencia al sector privado tiene muchos enemigos. Al principio tiene muchos amigos porque el servicio es tan malo, que todo el mundo dice, bueno, busquen a alguien que nos ayude a resolver este tema, pero a medida que pasa el tiempo se va debilitando. Si usted no tiene apoyo interno de tipo político, usted espanta al sector privado. Y finalmente, la industria del gas natural es indispensable para la reforma eléctrica. Es decir, usted tiene que hacer esas dos reformas en forma simultánea, porque un sistema eléctrico que tiene una parte importante termoeléctrica tiene que tener un sistema de gas adecuado, ¿no? Y finalmente, una sola reflexión. Miren, en el tema de servicios públicos, todo lo que genera el servicio termina siendo pagado por los consumidores. Es decir, los inversores son importantes para la inversión inicial, pero de ahí en adelante todas las inversiones que se hacen de un sistema eficiente comercialmente. En el Perú se invierten cerca de 2.500 millones de dólares al año en la industria eléctrica. Esos 2.500 millones de dólares provienen de la tarifa, viene de lo que le cobran las empresas, que luego de pagar sus costos, de pagar sus dividendos a sus accionistas, tienen un excedente que dedican a la inversión. Y es muy interesante que aquí lo que ocurre es que la inversión privada tiene una inteligencia distinta para cómo abordar el tema comercial. Es decir, es más eficiente en el tema de reducir las pérdidas, es más eficiente en los temas de medir correctamente, pero al final de cuentas, toda esa inversión viene de los consumidores. Y es buena esa reflexión porque allí en el mito urbano de que la inversión internacional nos va a ayudar a hacer las inversiones. Mire, sí, pero es que las inversiones en los servicios públicos funcionan como un condominio. Los inversiones invierten en la compra de los activos originarios, pero de ahí en adelante solamente una gestión comercial exitosa es lo que hace que haya recursos suficientes para operar correctamente con niveles de excelencia y generar excedentes para la inversión. Muchas gracias. Interesante la exposición del ingeniero de Viana. Tenemos una pregunta del ingeniero Oscar Montenegro, director de Cabecon. Entonces, bueno, pues adelante, ingeniero Montenegro. Muchas gracias, Felipe. Caramba, ingeniero de Viana, de verdad que la presentación ha sido bien esclarecedora, muy didáctica y muy llevada de la mano, ¿no? Sin embargo, a mí me surgen unas preguntas, tengo algunas inquietudes, ¿no? Tratando de ver cómo pudiésemos nosotros aprender de este ejemplo, de esta lección peruana. Y lo primero que se me viene a la mente preguntarle es, ¿cree usted que en este momento tenemos en Venezuela un marco legal en el área de electricidad y en el área de gas como para impulsar este proceso de cambios como el que se planteó Perú? Oscar, el marco jurídico que tenemos actualmente vigente en Venezuela es el marco del monopolio estatal. Entonces, efectivamente, esa ley es contraria a la intervención de participación del capital privado y especialmente la participación del capital privado en términos competitivos. Es decir, en estos procesos siempre ocurre que ese marco tiene que modificarse. Nosotros tenemos el marco que tenía todos los países prácticamente de la región antes de los años 80, pero en el caso nuestro aún es más grave porque la legislación vigente impide en ese área inversiones del sector privado. Efectivamente, lo que ocurre es que en algún momento debe ocurrir un cambio en la decisión política que permita introducir la reforma. Y la reforma sigue un poco los pasos que están allá. Hay una serie de leyes que hay que desarrollar para hacer posible la rehabilitación del sistema. Nosotros hemos investigado mucho el tema de
cuánto es la inversión física que hay que hacer en los sistemas. Y aproximadamente para que tengamos un orden de magnitud, en el sistema eléctrico se necesitan inversiones del orden de los 15.000 millones de dólares los 3 primeros años. Inversiones muy importantes. Es muy posible que esas inversiones requieran, además, ganar la confianza internacional, porque el país está en una condición en que no tiene recursos de hacer eso con recursos propios. Va a requerir del crédito internacional para lograrlo. Pero es muy importante para que ese crédito regrese a Venezuela, que la ruta de la industria sea la ruta exitosa. Es una ruta que con variedades pequeñas en todos los países de la región no han ocurrido en esa dirección. Es decir, prácticamente en la región Venezuela es una excepción, el resto de los países tienen su industria reformada y en algún momento pues tiene que haber un cambio en la orientación política. En el momento que eso ocurra, se inicia un proceso que permite la entrada del sector privado de esta manera, que estamos hablando de un sector privado que asume riesgo, que participa con tecnología, que participa con talento empresarial y que viene a generar competencia en el sector. Si usted no lo hace de esa manera, puede ocurrir lo que ocurre en República Dominicana. Las tarifas en República Dominicana para el sector industrial son prácticamente el doble que en el resto de la región, o en el sector comercial, porque República Dominicana no le llegó a transferir al sector privado el sistema de distribución eléctrica, lo maneja el gobierno. Y entonces eso hace que el sistema es ineficiente y eso hace que entonces, si usted va a montar una empresa en República Dominicana que es altamente consumidora de energía eléctrica, prefiere ponerlo en Trinidad y Tobago o en un país de Centroamérica o en Perú, porque la energía eléctrica es muy costosa. Pero así es, pues no, en Venezuela tiene que haber un momento en que digamos, mire, como lo hicimos no está bien, vamos a comenzar a hacerlo diferente. Y entonces esto se trata no tanto de la rehabilitación física, sino de la rehabilitación institucional, cómo hay que reordenar la arquitectura institucional, legal y de las empresas. Para que tengan una idea, en este momento en el Perú hay 60 empresas generadoras de energía eléctrica. 60. Entonces hay una competencia importante en la generación eléctrica. Prácticamente el 10% de la generación eléctrica ya está montado sobre energía renovable, luz y viento. Entonces, es un país que con todos los problemas de un país en desarrollo tiene elementos para decir, hay un camino que el día que en Venezuela nos pongamos de acuerdo en que tenemos que hacerlo de otra manera, ese camino hay que comenzar. A la luz de este comentario, ¿cuáles serían entonces, a su criterio, los factores críticos de éxito, por lo menos los 3 principales que nos tendrían que llevar a ese camino de bien hacer, de buen hacer en el proceso de transformación de la industria eléctrica y de gas, por supuesto, que es como la base fundamental de energía primaria para la electricidad? Así es. Bueno, el elemento fundamental, el primero es decir, vamos mal. Ese es un asunto que es un problema político que requiere que desde el más alto gobierno en algún momento digan, mire, por donde vamos estamos equivocados. Estamos equivocados porque además estamos haciendo algo que más nadie está haciendo y que, bueno, tiene muy malos resultados. Venezuela debe tener un excelente servicio eléctrico. Llevó a la situación en que estamos, en donde aún las grandes ciudades y muy especialmente Caracas sufre de restricciones eléctricas importantes, no hay inversión en el sector, hay un deterioro importante. Entonces, el primer gran cambio es ese. El segundo es, mire, hay que sincerar el tema de las tarifas porque ningún servicio funciona si no tiene equilibrio económico. Quiere decir que nosotros, a través de un sistema de tarifas inteligente, que proteja a los que menos tienen, pero que permita ser equilibrado. Es decir, que ser equilibrado significa que no se financie del fisco nacional, sino que se financie del mismo equilibrio de los grandes usuarios, permita un sistema en que se cobren en términos reales la electricidad. Allí tenemos una referencia a los países vecinos, que son países tan pobres como nosotros, pero que han logrado transferir eso porque, por ejemplo, en el sector industrial y comercial, la estabilidad, la seguridad, tiene un precio y todos saben lo que significa tener energía de respaldo
en este momento para respaldar lo que Corpoelec no nos da. Y por otro lado, significa generar un ambiente propicio para las inversiones. Eso es aproximadamente las grandes decisiones. Por supuesto que eso está implícito en un proceso de rehabilitación que luego de varios años de desinversión es importante. Dije anteriormente, cerca de 15.000 millones de dólares. Eso significa que hay unos compromisos importantes de inversión para que este servicio sea un servicio aceptable, especialmente no solamente en generación, que es lo que generalmente las personas dicen, pero mire, a nivel de distribución tenemos muchos años de desinversión, de política equivocada de mantenimiento, y eso permite entonces que luego del cambio en el marco legal que permite la inversión privada, permita un proceso de entrada progresiva de inversionistas privadas, comenzando por aquellos sitios que tienen mayor valor económico. ¿Por qué? Bueno, porque el sector privado se asusta muy fácil, y en el caso de Venezuela está más asustado porque ha habido muy malas experiencias previas. Las inversiones en electricidad son de largo plazo. Las inversiones en electricidad no son inversiones golondrinas, porque vienen y se van en 2 meses, sino que son inversiones para quedarse 30, 40, 50 años. Requieren tener algunas garantías. Entonces, ese proceso es progresivo. El día que haya un cambio político en esa dirección, yo estoy seguro que hay que crear las condiciones, y en ese momento, igual que en el resto de los países, va a haber entrada de inversión internacional, que en este caso es muy interesante porque, como lo vimos en el caso de Perú, ya hay inversión importante de los mismos actores latinoamericanos. Aquellos que ya conocen este medio, por ejemplo, una empresa muy importante para nosotros es Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa colombiana, pero es multilatina, tiene inversiones en electricidad en todo Centroamérica, inclusive en Chile lo ha tenido. Sí. Bueno, es que es claro, los ejemplos son claros, y pareciera que definitivamente esa es la ruta correcta. Seguir ese camino, quizás, como usted dice, pues requiere algunos elementos adicionales que están fuera de nuestro control, pero que necesariamente en algún momento tendremos que, como país, ponernos de acuerdo sobre cómo hacerlo para hacerlo bien, entre todos. Sí. Sí. Eso último que dijiste es muy importante, Felipe. Ese es un cambio que requiere una unidad de propósito nacional. Esto no puede ser el proyecto de un partido, de un grupo, sino que el país, y muy especialmente la opinión pública, esté convencida de que incorporar al sector privado es una opción necesaria y que es útil, y que para obtener servicios de calidad pueda tenerse participación de empresas privadas nacionales e internacionales. Y bueno, y en el caso peruano muy claro, no todo se privatiza. No todo se, en el caso nuestro, que tenemos el complejo de generación hidroeléctrica tan importante que tenemos en el Caraní, muy posiblemente el monto de esos activos y la importancia de esos activos se decida que por alguna razón no se transfiera. Entonces, efectivamente, en el caso del Perú ocurre el aprovechamiento hidroeléctrico más importante de ellos, que es el del Mantaro, sigue siendo operado por una empresa pública. Lo que pasa es que esa empresa pública tiene que competir con las privadas. Si ella no oferta energía a precios adecuados en ese mercado competitivo, no puede vender la energía que genera. Entonces eso generó un cambio muy importante y hizo que las empresas públicas que operan allá también operen con condiciones de calidad como ustedes ven, que el resultado al final que es que la tarifa que pagan los usuarios en el Perú son más bajas que usuarios similares en otros países. Eso quiere decir que en esa reforma, cada reforma va a ser distinta, la nuestra será distinta a la peruana, pero tenemos una gran ventaja. La sabiduría está en aprender de la experiencia de los demás. No hay que aprender todo en cabeza ajena, sino lo que aprendieron los otros, nosotros podemos utilizarlo en nuestro país. Muchas gracias. Claro, y entonces esto tiene una pregunta, pero definitivamente ya está contestada, porque yo tenía la duda o tenía la percepción de que si era factible que convivieran múltiples tipos de empresas, es decir, empresas privadas, empresas mixtas, público-privadas,
empresa pública, en un mismo mercado, y la respuesta está allí, pues, o sea, que es factible ese ejemplo aplicable al caso venezolano, porque evidentemente, pues, hay activos grandes, como por ejemplo todo el complejo de Guri, que no sería fácil inclusive transferirlo a un privado, y debería quedar a lo mejor en manos de una empresa pública gerenciada dentro de los esquemas de comportamiento privado, de eficiencia y de calidad de gestión. Solamente decir que lo que hemos hecho es abrir el interés por este tema. Hay abundante bibliografía, hay abundante información. Cualquiera de los que nos escuchen pueden pedir información más extensa, especialmente el organismo regulador de ellos, que es OCINER, que es el organismo regulador del sector eléctrico y minero peruano. Tiene abundante información y con mucho gusto estaremos dispuestos a ayudarlos. Muy interesante. Si tenemos que caminar ese camino, que lo podamos, tenemos tiempo de pasearlo, viendo lo que le ocurrió a los demás primero. Y eso nos puede ayudar a imaginarnos cómo es el sueño que tenemos, ese sueño que nosotros tenemos de un país próspero, que tenga servicios de calidad. En energía eléctrica se supone cambiar algo, las cosas como las hacemos hoy, y hay formas de hacerlas mejor. Si un país pobre, del mismo tamaño que nosotros, porque son también 30 millones de habitantes, también extenso como nosotros, también con algunas similitudes importantes, pudo hacer cosas tan importantes. Nosotros también hay que destacar últimamente que no solamente el gas sirvió para abastecer el mercado interno, sino que el Perú exporta gas licuado. Es decir, la industria del gas, para tener escala suficiente para abastecer a la industria eléctrica del Perú y masificar el uso del gas en las ciudades que están en ese proceso, también generó unos excedentes que permiten al Perú, que no tenía tradición de exportar gas. Entonces, tienen como muchos elementos interesantes aquí que es bueno que lo tomemos en cuenta. Está la orden, y a través de la Cámara, a través del mío propio, con mucho gusto le damos información a quien más lo quiere. Muchas gracias a la Cámara por esta oportunidad y por esta iniciativa, que me parece que es tan útil para poder hacer público y difundir cosas tan importantes como estas, que son cosas en principio complejas, pero que podemos explicarlas de manera muy simple. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por su participación, excelente presentación del ingeniero de Viana. Muchas gracias a todos por haber participado. Ha sido un gran honor tenerlo por acá. Le mandamos saludos y seguiremos en contacto, seguramente conversando sobre esto y muchos otros temas. Muchas gracias a todos. Mis saludos. Hasta luego.